Bueno, gracias a todos por participar y Leopoldo especialmente, muy amable, muchas gracias. Por un tema que, digamos, es un tema muy interesante en cuanto que al comienzo de la aparición de las toxinas BT y la introducción en los genomas de la genética de las semillas que nosotros estábamos usando, esas toxinas fueron para nosotros un gran paso para limitar el ataque de ciertas especies de insectos, especialmente los lepidópteros. Y ese gran paso, la verdad que nos evitó tanto las pérdidas de calidad y de rendimiento, como también evitó el uso de insecticidas hizo poder disminuir la cantidad de insecticidas con la ventaja desde el punto de vista ambiental que eso supone. Entonces, nosotros que estamos buscando una agricultura que desde lo social, ambiental y económico sea exitosa, estas herramientas que aparecieron hace ya quizá una veintena de años, nos dieron un nuevo escenario que en aquel momento, podríamos decir, casi nos pareció mágico. Pero resulta que atrás de cada solución, como se dice, aparecen los problemas. Y entonces, corridos los años, y en algunos casos por no respetar también ciertas pautas, ciertas premisas básicas, como es la utilización de refugios, empezamos a notar que algunas de las toxinas que se estaban utilizando no estaban cumpliendo con el grado de control que esperábamos de aquellas especies insectiles que eran plaga. Entonces, para eso, el primer paso fue, utilizar otras toxinas. El segundo paso, tratar de reforzar la conciencia de la necesidad del uso de los refugios y también el apilado de toxinas. Entonces, uno se pregunta, bueno, pero ¿cuántas habrá? ¿Cuántas finalmente? ¿Y hasta dónde este recurso va a seguir proveyéndonos soluciones? Bueno, gracias a investigadores como Leopoldo, que van identificando esas toxinas y que ahora nos va a contar un poco el escenario que tenemos por delante, esperanzador, es que podemos seguir pensando en que este tipo de herramientas van a seguir estando presentes en nuestras semillas. Así que bienvenido nuevamente, Leopoldo, y te invito a que nos cuentes ese nuevo futuro o esas posibilidades que hay. Perfecto, muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso por haberme invitado. Estoy muy contento de estar aquí y bueno, en el tiempo que tengo disponible voy a intentar repasar un poco las propiedades de Bacillus thuringiensis y las acciones que se pueden llegar a intentar tomar para preservar su potencial insecticida por los problemas de resistencia que hay últimamente y recalcar, como dije antes, las propiedades de este recurso biológico debido a que lo han convertido en la principal herramienta de control biológico para el control de plagas en la agricultura a nivel mundial. En la campaña 2014-2015 aproximadamente se produjeron en un nuevo récord unas 116 millones de toneladas en la producción agrícola total en Argentina, encabezada por unos 60 millones de toneladas aproximadamente de soja, seguida por 30 millones de toneladas en el maíz y casi 10 millones de toneladas en el trigo, entre otros cultivos. Sin embargo, la producción de alimentos agrícolas de calidad está directamente ligada a la utilización de insecticidas químicos de síntesis de amplio espectro. Entre ellos hay una gran variedad, organoclorados, organofosforados, diamidas, piretroides, etc. Los insecticidas químicos son los productos fitosanitarios utilizados en mayor proporción en la agricultura.
y combinados con otros, como pueden ser los fungicidas en menor grado y los herbicidas, de tal manera que en el año 2009 se utilizaron 30 millones de kilogramos de productos fitosanitarios químicos en la Argentina y que se contabilizaron por aproximadamente 260 millones de dólares. Estos productos muchas veces se utilizan de manera incorrecta, excesiva y casi indiscriminada, de tal manera que pueden contaminar los alimentos de origen vegetal, contaminar las fuentes de agua y, por supuesto, a veces pueden estar presentes en nuestra mesa. Entonces, el ser humano evidentemente necesita estos productos, en el caso de los insecticidas, para disminuir el nivel de daño que causan los insectos en los cultivos, por debajo de límites económicamente aceptables. Muchas veces, como decía antes, estos niveles deben aumentarse. Esto contamina el suelo, las fuentes de agua, genera insectos resistentes, afecta a otros insectos beneficiosos, entre polinizadores y enemigos naturales de las plagas, y por supuesto que también tiene un efecto negativo sobre la salud humana y animal, produciendo desde trastornos, pueden ser trastornos transitorios hasta degenerativos y cáncer. Entonces, la alternativa al control químico existe, no en su totalidad. Es imposible pensar de controlar las especies de insectos plaga en la agricultura sin los insecticidas químicos, pero sí que se puede intentar llevar a cabo una reducción en los niveles, en las aplicaciones o en las dosis que se utilizan actualmente. Entonces, para esto tenemos que utilizar métodos que sean amigables con el medio ambiente para llevar a cabo una agricultura sustentable. Entre ellos podemos citar entonces algunos métodos de control biológicos que pueden ser mediante predadores, parasitoides y, como no, microorganismos entomopatógenos, es decir, algunos microorganismos que causen enfermedad y la muerte de las plagas en la agricultura. En esta pirámide he intentado representar los distintos tipos de microorganismos que pueden ser utilizados para el control biológico en la agricultura. En primer lugar tenemos los menos utilizados, los protozoos, unos protozoos, seguidos por los hongos, los virus, nematodos, entomopatógenos y, como no, las bacterias, que son las más utilizadas. A título informativo y como ejemplo, ya existen algunos protozoos que se utilizan para el control de plagas, ya se comercializan. En caso de los hongos tenemos algunas especies bastante interesantes para el control de coleópteros, lepidópteros y también las chinches. Los baculovirus, que son los más utilizados para el control de lepidópteros. Y también tenemos los nematodos entomopatógenos. Estos nematodos entomopatógenos no son patógenos per se contra los insectos, dependen de bacterias que son las verdaderas causantes de la mortalidad en los insectos, están asociados simbióticamente de tal manera que existe una relación íntima entre la bacteria, el nemato, para producir la mortalidad en el insecto. Las bacterias de género Photorhabdus se encuentran asociadas simbióticamente con nematodos de género Heterorhabditis y Cenorhabdus, las bacterias Cenorhabdus con Steneinerma. La forma de actuar de esta asociación simbiótica es bastante particular, es muy interesante, de tal manera que cuando el nematodo penetra a la presa, en este caso el insecto, representado en la diapositiva por larvas de galeria, una vez que se encuentra dentro, regurgita, como podemos ver en el vídeo, no sé si se alcanza a ver, si se alcanza a ver, regurgita la bacteria de tal manera de que es la bacteria la que produce el efecto tóxico sobre el insecto, produciendo su muerte. Sin embargo, estas bacterias, digamos que no podríamos definirlas como un recurso biológico para el control de plagas en la agricultura por su asociación íntima con el nemato entomopatógeno. Pero sí podemos nombrar en su mayoría bacterias entomopatógenas de los géneros, como por ejemplo Panicobacillus popiliae, Licinibacillus sphaericus y Bacillus thuringiensis. Estas bacterias producen un efecto patogénico sobre las plagas por sí mismas. Estas tres bacterias poseen un aspecto de huésped bastante diferente. Las especies de Panicobacillus son patógenas contra
especies de coleópteros, Licinibacillus esféricus contra especies de dípteros, y Bacillus thuringiensis es la bacteria por excelencia que es capaz de afectar a insectos del orden Lepidoptera, Coleóptera, Díptera, Hemíptera y también a nematodos. En el año 2014 se comercializaron aproximadamente 1.400 millones de dólares en productos para el control biológico de plagas a nivel mundial. Se estima que para el año 2019 esta cantidad se va a incrementar en casi un 14%, y como podemos ver en la diapositiva, los productos más comercializados son los basados en BT. Haciendo un poco de historia, Bacillus thuringiensis fue descubierto en el año 1901 por el investigador japonés Ishiwata, que lo aisló de larvas muertas de Bongmis mori, lo clasificó inicialmente como Bacillus soto. Este trabajo no obtuvo la repercusión que se merecía en su momento, debido a que el investigador Ishiwata lo publicó en japonés. Más tarde, en el año 1915, el científico berliner lo reaisló de larvas muertas de Festia en la zona alemana de Turingia. A partir de ahí lo rebautizó como Bacillus thuringiensis, que es el nombre de género y especie que conocemos en la actualidad. Y hacia el año 1930 ya se empezaron a hacer los primeros ensayos de control biológico con esta bacteria sobre larvas de Limantra y Ostrinia nubilaris. Bacillus thuringiensis es una bacteria gram positiva, esporulante, capaz de producir unas inclusiones cristalinas adyacentes a la espora que se conocen como cristal paresporal, compuesto por proteínas CRI. Estas proteínas CRI son conocidas también como delta endotoxinas y son las que tienen el efecto tóxico sobre los insectos. Esta bacteria tiene un gran potencial para producir estas proteínas en una gran cantidad. Es capaz de producir hasta el 25% del peso seco de la bacteria en proteínas del cristal. Y está clasificada taxonómicamente dentro de lo que se conoce el grupo Bacillus cereus, con otras especies patógenas como Bacillus anthracis y Bacillus cereus, que son de la familia. Hasta tal punto que algunos investigadores han definido que en esencia son la misma especie, que se diferencian por su nivel por su patogenicidad. El ciclo biológico de esta bacteria consta de dos fases: una fase de crecimiento vegetativo, en el cual es capaz de producir unas toxinas que se secretan al medio de cultivo, hasta que encuentra condiciones desfavorables en el medio ambiente y esporula. La esporulación culmina con la autólisis de la célula, la liberación de la espora y el cristal paresporal. A partir de ahí, cuando la bacteria, como cualquier otra bacteria esporulada, encuentra condiciones favorables en el medio ambiente, es capaz de germinar y el ciclo vuelve a empezar. A nivel ecológico, por así decirlo, el ciclo es un poco más complejo, no está del todo elucidado todavía, pero se cree que podría necesitar de huéspedes susceptibles, tanto insectos como nematodos, para mantenerse, pero no de manera obligada, debido a que también es capaz de crecer como saprófito en el suelo. El genoma de esta bacteria está constituido por un cromosoma circular que tiene un tamaño de unas 5 a 6 megabases. Está generalmente, por no decir siempre, acompañado de DNA extracromosomal, son como unos pequeños cromosomas. Este número de DNA extracromosomal puede ser variable. Estas moléculas se conocen como plásmidos, y es en estas moléculas acompañantes donde se codifican los genes que producen las proteínas BT. Como podemos ver en la diapositiva, en el círculo se pueden encontrar codificadas en estos plásmidos generalmente más de una toxina del mismo o de distinto tipo. Estos plásmidos se ha probado en el laboratorio artificialmente, por lo cual también es probable que ocurra en la naturaleza, que pueden moverse de un Bacillus thuringiensis a otro Bacillus thuringiensis, de un Bacillus thuringiensis a un Bacillus cereus, por lo cual un cereus podría, digamos, que convertirse en un Bacillus thuringiensis, y también se han podido introducir en Bacillus anthracis. Estos plásmidos, de esta manera, son una fuente de variabilidad genética, por lo cual se podrían producir nuevas toxinas. Entonces, durante la esporulación se producen estas proteínas insecticidas del cristal, que pueden dividirse en 3 familias principales. Entre ellas, las más conocidas, las más estudiadas, son las proteínas CRI, que se conocen como de 3 dominios. Se caracterizan por su secuencia de aminoácidos, mantiene 3 dominios conservados a lo largo de todas las toxinas diferentes.
Después tenemos las toxinas CRI sin estos tres dominios, similares a las toxinas BIN y MTX de Bacillus sphaericus, de Licinibacillus sphaericus. Y por último, las toxinas citolíticas o toxinas CIT. Hasta la fecha se conocen o se han descrito en la página web del Comité Internacional de Nomenclatura de Toxinas BT 74 subfamilias de toxinas CRI. Todas estas tienen un espectro de huésped bastante acotado, pero en general son capaces de afectar a lepidópteros, coleópteros, dípteros, también a nematos y hasta células cancerígenas de origen humano. El modo de acción de estas toxinas es similar al de cualquier otra toxina bacteriana. Se producen básicamente, esencialmente, como una protoxina inactiva que necesitan de una modificación post-traduccional para adquirir la toxicidad. Esta modificación post-traduccional está dada por las proteasas que se encuentran en el intestino del insecto, que le quitan una parte de la toxina a la protoxina para que se vuelva activa. Es ahí donde entran en juego los tres dominios conservados. El primer dominio se conoce como dominio perforador, es el que va a generar los poros en la célula del insecto. El dominio 2 es el que es responsable de que la toxina reconozca el receptor celular, y el dominio 3 posee un rol compartido entre los dos dominios anteriores. De tal manera que cuando un insecto susceptible ingiere una mezcla de cristales y esporas, estos cristales se solubilizan en el pH alcalino del intestino del insecto, liberan la protoxina se activa por la acción de las proteasas del insecto, se une a los receptores celulares, se forman los poros y la célula se lisa por desequilibrio osmótico. A este punto, la larva es incapaz de alimentarse, de asimilar los alimentos y muere. Alternativamente, para las especies menos susceptibles o para las toxinas menos activas, las esporas ingeridas pueden encontrar un medio ambiente óptimo para germinar, pueden atravesar el intestino hasta el hemocele en forma ya de célula vegetativa y rematar a la larva por septicemia. Durante la fase vegetativa, entonces, también se producen otras toxinas secretables al medio de cultivo. Entre ellas, las más conocidas son las proteínas insecticidas vegetativas, de las cuales tenemos hasta la fecha tres subfamilias, VIP1, VIP2, VIP3 y VIP4. La VIP1 y la VIP2 funcionan como toxina binaria, es decir, que se necesitan las dos proteínas para generar el efecto tóxico. Las VIP3 funcionan como toxinas simples. Las VIP4 se han descubierto recientemente, hace unos pocos años, y no se conoce ni su espectro de huésped ni su actividad. Y por último tenemos otras toxinas secretables que no tienen nada que ver con las proteínas insecticidas vegetativas, que se han definido como proteínas insecticidas secretables, que las he puesto junto con las CRI1I, debido a que son una de las toxinas CRI más raras, debido a que no cristalizan y son secretadas también durante el crecimiento vegetativo. Las toxinas VIP1 y VIP2 tienen actividad contra coleópteros y algunos áfidos, y la VIP3 específica contra lepidópteros. Este es el modo de acción de las toxinas VIP1 y VIP2. Básicamente, la proteína VIP1 permite la entrada de la toxina propiamente dicha, que es la VIP2, a la célula, la cual produce una modificación del citoesqueleto y la muerte celular. La toxina VIP3 funciona de manera similar a las CRI, necesita simplemente una activación proteolítica, una unión a un receptor, y se genera la formación del poro y la muerte por lisis de la célula. Estas toxinas VIP3 poseen un receptor diferente a las toxinas CRI. En esta diapositiva podemos ver cómo se modifica el intestino de un insecto susceptible en cortes histológicos. En la primera fotografía podemos ver cómo el epitelio intestinal está normal, o sea, está normal. Las células columnares están intactas, la matriz de la membrana peritrófica, a ver si señalar. La matriz de la membrana peritrófica está intacta. En la segunda fotografía, ya en una larva intoxicada a las 24 horas, se produce el hinchazón, digamos, de las células por la entrada de líquido, se empieza a romper la membrana peritrófica. Eso ocurre a las 24 horas. En la tercera fotografía ya hay disrupción de la membrana peritrófica que protege el intestino, las células columnares empiezan a alisarse, la larva ya deja de alimentarse, y en la cuarta fotografía ya no se diferencian ni membrana peritrófica ni intestino, y la larva ya se encuentra muerta. Entonces estamos hablando de un periodo de tiempo de mortalidad de unos 3 días. Las toxinas CIT poseen un modo de acción de tipo que se conoce como detergente, se unen a las membranas de las células, las lisan, tipo detergente, medio
es un mecanismo un poco inespecífico. Estas toxinas son inespecíficas in vitro, es decir, que son capaces de lisar prácticamente cualquier célula, pero in vivo adquieren especificidad contra dípteros. Por último, existen algunas toxinas también no proteicas de bajo peso molecular, producidas por Bacillus thuringiensis, son no deseables debido a que son análogos de adenina, uno de los nucleótidos que forma parte del DNA, interfieren por lo tanto con la síntesis normal del ADN, son termorresistentes y se cree que podrían afectar a invertebrados, entre ellos el humano, por lo cual son unas toxinas no deseables en las cepas que se van a utilizar para fumigar o pulverizar sobre cultivos agrícolas. Estas toxinas se nombran, con la gran variedad que hay, la gran cantidad que hay, se nombran siguiendo una nomenclatura descrita por el Comité Internacional de Nomenclatura de Toxinas BT. Básicamente se basa en el porcentaje de similitud que tiene una toxina cuando es descubierta con su antecesor más cercano. Consta del nombre de la toxina, 4 dígitos, 2 números y 2 letras, una mayúscula y una minúscula, las cuales pueden ir cambiando según el porcentaje de similitud de una toxina con la otra. Comentar además de que existe la posibilidad de generación de sinergismo por combinación de toxinas. Esta es una propiedad bastante importante que se ha tenido en cuenta para el diseño y producción de cultivos transgénicos de segunda generación, por ejemplo, combinando 2 toxinas con distintos modos de acción para retrasar de alguna manera la generación de resistencias o potenciar la toxina. Se ha visto que toxinas CRI con toxinas CIT tienen una actividad aumentada combinadas adecuadamente, como también las toxinas CRI con las toxinas VIP. Entonces, Bacillus thuringiensis, en base a todo lo que mencionamos antes, se produjo comercialmente recién en el año 1938, bajo el nombre de Sporein en Francia. A partir de ahí, 2 años o 3 años después, la FDA de los Estados Unidos aprobó su producción comercial, comenzó a producirse bajo distintos nombres, como un producto pulverizable, diluido en agua, pulverizable sobre los cultivos, donde la materia activa del insecticida era la mezcla de cristales y esporas. La principal ventaja de estos insecticidas era que eran específicos contra los insectos plaga, no afectaban a otros insectos beneficiosos, polinizadores, etc. Y además eran biodegradables, no requerían el periodo que hay que esperar desde que se aplica el insecticida hasta que se puede realizar la cosecha, lo cual lo hace apto para ser utilizado en manejo integrado de plagas. Y su principal desventaja es que al ser biodegradables, la luz ultravioleta del sol degrada fácilmente los cristales paraesporales, inactiva las esporas, y tanto cristales como esporas son fácilmente lavados por el agua de la lluvia, por lo cual su biodisponibilidad a campo es menor a los 7 días. Se producen estos bioinsecticidas BT de primera generación, se producían básicamente en un bioreactor, en un medio de cultivo, caldo NZB esporulante o similar. Luego se secaba, se eliminaba el desordenante, se secaba el precipitado y esto ya, como decíamos antes, constituía la materia activa del insecticida que podía combinarse o no con algún adyuvante para aumentar su solubilidad en agua o aumentar su periodo de almacenamiento. Más tarde se diseñaron y se construyeron las plantas transgénicas resistentes a los insectos. Hacia el año 1996 ya teníamos los primeros cultivos transgénicos, entre ellos el maíz BT, creo que también estaba la papa y el algodón. Actualmente tenemos una gama más amplia tanto de cultivos intensivos como cultivos extensivos resistentes a los insectos por toxinas BT. Entre ellos hay un común denominador que es que básicamente todos utilizaban la misma toxina de tipo CRI1A, excepto la papa que usaba la CRI3 que tiene actividad contra coleópteros. De esta manera, la utilización continuada de mismas toxinas, tanto en plantas como en formulados, empezó a generar empezó a brindar la capacidad a los insectos para que generen resistencias a las toxinas más utilizadas. De tal manera que hacia el año 2011, la producción de cultivos BT en el mundo había llegado ya a los 66 millones de toneladas, pero como podemos ver en este gráfico,
la utilización o la producción de cultivos BT había aumentado casi de forma exponencial, pero también los insectos capaces de resistir a este modo de control. Más tarde se han descrito tipos de resistencia práctica en varios países, principalmente en Estados Unidos y en Brasil. La resistencia práctica es aquella en donde, bueno, ha sido definida como aquel tipo de resistencia donde más del 50% de los individuos de una especie resisten al cultivo BT y reducen su eficacia. Aquí podemos ver en esta tabla algunos de los cultivos BT más utilizados, las toxinas más utilizadas y en donde se encuentran resistencia de tipo de resistencia práctica. Entonces, teniendo en cuenta esto, hacia el 2003 se produjeron los cultivos de segunda generación, es decir, cultivos capaces o piramidales, capaces de producir más de una toxina BT, en donde estas toxinas poseían un modo de acción diferente, se unían a distintos receptores para evitar resistencias cruzadas y tenían prácticamente actividad contra las mismas especies, en un intento de retrasar, o no de abolir, pero en un intento de retrasar la aparición de la generación de resistencias. Uno de los ejemplos más claros es el algodón BT de segunda generación, capaz de producir las toxinas CRI1C, BIP3A, CRI1C, CRI2AB, CRI2AB y BIP3A. Todas estas toxinas tienen un modo de acción diferente al unirse a distintos receptores. La resistencia a los insecticidas BT ha sido descrita como que puede darse básicamente en cualquier paso del modo de acción de la toxina. Este puede darse cuando los cristales se solubilizan en el tubo digestivo, si el insecto cambia el pH, por ejemplo, si el insecto modifica las proteasas por mutación o lo que sea, una mutación adaptativa, modifica las proteasas del intestino, estas no serían capaces de activar la protoxina. También puede producirse a nivel de la toxina libre, a la unión de la toxina al receptor, si se modifica este receptor, y también puede darse a nivel de la unión a la célula si el insecto adquiere una capacidad de regenerar el intestino dañado. A nivel de laboratorio se han producido artificialmente en 3 puntos, en la activación proteolítica, en la unión de la toxina al receptor y en la capacidad para regenerar el epitelio intestinal, pero es a campo donde el mecanismo de generación de resistencia exclusivo es la inhibición de la unión de la toxina al receptor. Aquí en esta diapositiva podemos observar 7 de los receptores que se conocen hasta la fecha en especies de Spodoptera. Podemos observar que algunas toxinas de tipo CRI comparten receptores, por lo cual seguro que se pueden generar resistencias cruzadas, por lo cual no es recomendable utilizar estas toxinas en cultivos de segunda generación, pero sí combinadas con las que están en rojo, que poseen un receptor propio. Aquí más de lo mismo, para mostrarles de que también existen receptores cruzados en la toxina BIP3 con la CRI1, que es secretable. Y dada la alta capacidad de los insectos para adquirir resistencia, no solo a los insecticidas químicos, sino también a los insecticidas BT, más allá de los esfuerzos de la generación de la segunda generación de los cultivos BT, ya se han descrito casos de resistencia por parte del Lycoperdua pasea al algodón BT y por parte de Spodoptera frugiperda al BT de segunda generación, portando las toxinas CRI1A, 105 y CRI2AB. Entonces, está claro que tenemos un problema, está claro de que los insectos se las ingenian para resistir a las toxinas BT. En parte es la culpa de la utilización continuada de las mismas toxinas una y otra vez, de las mismas cepas que portan las mismas toxinas, lo cual le da la presión de selección suficiente a los insectos para que generen resistencia. Entonces, soluciones a este nivel, hay que pensar en qué podemos hacer para intentar retrasar lo más que se pueda la generación de resistencia y mantener el potencial insecticida de este recurso biológico, el más utilizado a nivel mundial para el control de plagas. En todo sistema huésped patógeno existe una evolución o una coevolución entre el huésped y el patógeno. En este caso estamos hablando de un insecto y de Bacillus thuringiensis. De tal manera que el insecto intentará con sus medios resistir a la acción de la bacteria y la bacteria tendrá que modificar sus herramientas para sobrepasar las defensas o las resistencias del huésped. De esta manera encontramos un alto número de toxinas de tipo CRI
que son el reflejo de esta coevolución constante. El año pasado había 760 distintos subtipos distintos de toxinas CRI y ya en este año ya superan las 800. Entonces esto refleja básicamente lo que ocurre, lo que he intentado mostrar en esta diapositiva, que es la evolución constante por parte de Bacillus thuringiensis para modificar sus toxinas y seguir atacando a los insectos. Que es a partir de ahí de donde nosotros podemos pensar de que entre las soluciones ya utilizadas podemos seguir utilizando toxinas distintas con distintos modos de acción, las dosis altas de toxinas, la utilización de refugios no transgénicos. Se puede echar mano también de la ingeniería genética para intentar modificar estas toxinas en el laboratorio, pero en un intento de reducir la dependencia que tenemos de las toxinas más utilizadas durante todos estos años, de las cepas BT más utilizadas en todos estos años, una de las posibilidades es buscar nuevas cepas BT con nuevas especificidades y nuevos espectros de huésped. Con este objetivo estuve trabajando yo hasta el año 2014 en España, en el Laboratorio de Bioinsecticidas Microbianos de la Universidad Pública de Navarra. Contamos con una colección de BT de más de 2.000 cepas. A partir de ahí, reincorporado el año pasado por CONICET a la Argentina, el plan de trabajo que quiero llevar a cabo es de aislar nuevas cepas BT con actividad no descrita, hasta la fecha de muestras de suelo, de cadáveres de insectos que puedan haber muerto por BT, de restos de silos de almacenamiento, y probarlas contra algunas de las plagas más destructivas, más importantes en Argentina y en el mundo. Este plan de trabajo es el que tengo ahora mismo en el CIT de CONICET de la Universidad Nacional de Villa María. Estamos desarrollándolo. Y el año pasado, cuando me incorporé, olvidé mencionarlo, el año pasado me incorporé inicialmente en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Ciencias Agrarias, comencé a hacer algunos screening y encontré algunos BT, entre los cuales uno tenía actividad contra Spodoptera cosmioides. Ustedes saben que la soja BT, bastante conocida debido a que la soja es un cultivo, el principal cultivo de Argentina, la soja transgénica es no controla Spodoptera cosmioides, no controla Spodoptera eridania y solo suprime Helicoverpa sea y Spodoptera frugiperda, por lo cual la búsqueda de nuevas cepas BT que puedan tener actividad contra estas especies puede ser un resultado muy importante. Aquellas cepas que no poseían cristal paraesporal están siendo evaluadas ahora mismo para su potencial como bacterias controladoras de hongos fitopatógenos. Esto es un Bacillus aislado de la localidad de Oncativo, en Córdoba, que tiene un elevado potencial para controlar a Macrofomina fasciolina, principalmente inhibiendo su crecimiento y inhibiendo la formación de esclerosios, que es la forma con la cual el hongo se mantiene en la naturaleza. Entonces, estas bacterias, aislamos sus DNAs y en una colaboración entre la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cardiff y el CIT de Villa María, con mi director de tesis, el doctor Primitivo Caballero, el doctor Colin Berry y nuestro grupo de investigación en el CIT de Villa María, la Universidad Nacional de Villa María, hemos enviado el DNA de estas cepas a secuenciar en una colaboración con estos investigadores. Se nos ha adjudicado también un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Villa María para desarrollar estas investigaciones y hemos solicitado también un PICT para profundizar en este año 2016 a la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica, en colaboración también con el doctor Primitivo Caballero, el doctor Colin Berry y dos empresas de primera línea en la temática que son Naturales y Aquidea. Entonces, ¿por qué secuenciar los genomas? La secuenciación de genomas ha bajado mucho su precio. Estamos secuenciando genomas bacterianos ahora por el módico precio de 60 libras el genoma, eso en Europa. La secuenciación genómica es una herramienta, digamos, casi perfecta por el módico precio que tiene ahora y porque nos da de una forma rápida, fehaciente, un pantallazo general del contenido génico de todas las bacterias que nos interesen. En el caso de Bacillus thuringiensis podemos obtener genes completos de toxinas potencialmente insecticidas, las cuales fácilmente se pueden clonar, se pueden producir y se puede intentar determinar su actividad insecticida y nos da un montón de información más, además de los genes de toxinas, que son
relativas a otras proteínas de interés, las chaperonas P19 y P20, en ancinas, otras proteínas que pueden tener actividad o pueden ser útiles en biotecnología, secuencias de promotores y de uniones ribosomas que pueden ser muy útiles para construir vectores de expresión, y transposones, que son secuencias que se encuentran insertadas en estos plásmidos insecticidas y pueden ser una fuente importante de variabilidad genética. Entonces, rápidamente les comento, las chaperonas P19 y P20 son las encargadas de que Bacillus thuringiensis pueda producir tanta proteína insecticida. Se ha visto de que combinadas con algunas toxinas puede producir un sinergismo. Esto puede tenerse en cuenta también para la producción de cócteles de cepas BT, o no lo sé, a lo mejor en producción de nuevas plantas transgénicas. Las enancinas son una especie de enzimas que también favorecen la actividad de algunas toxinas. Se encuentran también en los baculovirus. Son capaces de producir la inhibición del crecimiento y la mortalidad en algunas especies, y básicamente actúan como unas metaloproteasas que degradan los péptidos de la membrana peritrófica que protege el intestino, generando poros, como se ve en la foto, y favoreciendo la unión de la toxina al receptor celular. En otra colaboración también, y teniendo en cuenta de que hasta el día de la fecha las toxinas BT, o para intentar disminuir la necesidad de combinar siempre las mismas toxinas, en una colaboración entre la Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Cardiff y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, secuenciamos el año pasado 15 cepas bacterianas de un colaborador, colega y amigo, el doctor Eleodoro del Valle, que poseía esta colección bacteriana de Photorhabdus y Xenorhabdus aislados de nematodos entomopatógenos, debido a que necesitamos conocer el potencial insecticida de estas bacterias, porque por sí solas no pueden ser utilizadas en formulados. El resultado fue espectacular. Obtuvimos 99 genes potenciales insecticidas, iGenes, como les llamamos, y junto con los genomas que estamos secuenciados de BT y de bacterias que puedan tener potencial para inhibir hongos, la idea es, como les decía antes, clonar estos genes, amplificarlos por PCR, clonarlos, expresar la proteína y determinar su actividad contra especies de insectos plaga. Debido a que, así como en creemos que a lo mejor, así como se han creado los cultivos transgénicos de segunda generación, ya se está viendo de que se están generando resistencias a estos cultivos. A lo mejor podríamos introducir en alguno de estos cultivos alguna toxina de un Photorhabdus o un en un intento más de intentar retrasar la resistencia de los insectos a Bacillus thuringiensis y prolongar de esta manera su actividad insecticida. Esto es todo, muchas gracias. Bueno, tenemos algunos minutos para preguntas. Mientras se ponen en pantalla la primera pregunta, la verdad que es muy interesante todo el panorama que nos estás mostrando y tengo muchas inquietudes que me gustaría transmitirte. Una de ellas es cómo ves en el tiempo la posibilidad de ir teniendo alguna de estas proteínas que estás descubriendo en esta colección disponibles para ya sea, como bien dijiste, para asperjarlas o para introducirlas en algún genoma. ¿Qué tiempos te imaginás para que también los que estamos asistiendo acá nos demos una idea de cómo es el devenir, ¿no? Los tiempos en un laboratorio que está activamente trabajando en este tema, como el que estaba yo en España, podemos estar hablando de un par de años, digamos, como para tener una toxina bien caracterizada. En el laboratorio en donde estaba en España teníamos un insectario con más de 7 especies de lepidópteros, 3 de pulgones, un coleóptero, teníamos chinches. Entonces, simplemente con levantar el teléfono pedíamos, mandame 1000 spodopteras para bioensayo. Entonces, los plazos se acortan, ¿no? El laboratorio estaba específicamente diseñado para eso. Aquí recién estamos empezando, por lo cual podemos decir que
en unos 3 o 4 años colaborando con nuestros colegas de Europa, podemos llegar a tener algún resultado interesante. Pero es una pregunta un poco decir a este nivel, sí. Después está todo el otro proceso que es de aplicaciones, la protección de la propiedad intelectual y todo, que lleva su tiempo, ¿no? Sí, además Argentina tiene que pasar por una instancia de bioseguridad que es el CABUA, que digamos esos organismos, esas bacterias van a tener que ser evaluadas desde aspectos de bioseguridad. Hay una primera pregunta: ¿se deberían eliminar del mercado toxinas que ya no presentan buen control sobre Spodoptera y se encuentran en otros materiales? Yo me imagino que esta pregunta se refiere posiblemente, si no, cualquier cosa lo aclaren, al tema del apilado de proteínas. Si hay proteínas dentro de un material, ¿no?, biotecnológico modificado, si esa proteína, que podría ser, por ejemplo, la CRAI1, si esa proteína ya no está, agregarle una VIP arriba hace que funcione, pero si sería conveniente retirarla. Estimo que por ahí venía la consulta. O sea, si sabemos que apilar proteínas parece ser una buena estrategia para retrasar la aparición de resistencia, pero ¿estamos realmente apilando cuando ya una de las proteínas que tenemos en ese stacking está siendo una proteína que ya no funciona? Yo creo que sí. Las toxinas que no funcionan no tienen ninguna razón para permanecer ahí, y menos en un cultivo transgénico. La producción de una proteína heteróloga en un cultivo, de una proteína de otro organismo, siempre tiene un gasto en el fitness del organismo. Esto es para todo el mundo. Entonces, aquellas toxinas de las cuales ya se está viendo de que no hay actividad, de que la actividad es prácticamente cero, deberían de ser, supongo que deberían de ser removidas y no o sea, que no se utilicen, y por eso la necesidad de buscar nuevas cepas con nuevos genes que puedan tomar su lugar. Esto es como una guerra entre un patógeno y un antibiótico. Una vez que un antibiótico no funciona, pues, mucho tiempo antes de que no funcione, deberíamos estar intentando buscar soluciones, ¿no? O sea que la respuesta es, digamos, no conviene que sigan porque no obtendríamos una ventaja, y yo quisiera por ahí avanzar un poco más, quizás no es tu especialidad, desde un punto de vista ecológico y de bioseguridad, ¿vos pensás que es preferible sacarlas también, un poco pensando en el antibiótico, ¿no?, esto que decías, o en realidad están siendo un lastre, pero desde el punto de vista de bioseguridad o desde el punto de vista del progreso de la técnica en sí no las ves tan complicadas? ¿Cómo ves ese tema? Las toxinas CRI en general ya han sido muy estudiadas, está más que demostrado que no son un peligro ni para el ser humano ni para órganos no objetivos o no blancos, por lo cual la remoción de una toxina por otra similar que tenga actividad no creo que tenga grandes implicaciones. Siempre habrá que hacerse los estudios, ¿no?, correspondientes para ver si es un peligro, ¿no? Pero yo creo que las toxinas, por ejemplo, de Bacillus, están más que probadas que no son un problema, por lo cual deberían de, en el caso de que tengan una actividad cero, ¿no? Muchas veces se puede lograr un efecto tóxico contra algunas especies utilizando una toxina que sea muy activa y otra que no lo sea tanto, sino que tenga un modo de acción diferente. Entonces se ataca al insecto por dos frentes y se reduce su posibilidad de generación de resistencia. Lo entretenemos al insecto para que no pueda focalizarse en una toxina y tarde un poco más de tiempo, ¿no? Pero a la larga, está demostrado con el algodón BT y el maíz de segunda generación, a la larga, por su uso exclusivo y continuado y casi masivo en el mundo, y siempre las mismas toxinas, pues al final a la larga los insectos van a encontrar la forma de resistirlos, ¿sí? No sé. Bueno, hay otra pregunta, dice, ¿qué importancia tiene el refugio para mantener la capacidad de control de estos genes? ¿Qué otras estrategias de atraso de resistencia existen? El refugio
El refugio no transgénico, bueno, lo que hace es mantener una población susceptible para que pueda cruzarse con los que puedan adquirir resistencia y de alguna manera mantener la susceptibilidad. Otros modos que hay son aumentar, siempre mantener dosis altas de las toxinas más activas, debido a que es como un antibiótico. Si utilizamos dosis subletales para controlar el organismo, al final el organismo adquiere una resistencia. Y el último punto, no recuerdo, no sé si pueden poner de vuelta la pregunta. Creo que era como en dos partes. Si había otros mecanismos para retrasar, aparte de los refugios, otros mecanismos. Sí, los refugios, bueno, y otros mecanismos claramente están dados por utilizar toxinas que utilicen distinto modo de acción. Utilizando toxinas con distinto modo de acción, casi que se debería de retrasar la generación de resistencias lo máximo posible. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. A ver. Hay una más. Está. Bueno. No sale. Bueno, la verdad que si no tenemos más preguntas, nuevamente agradecerte esto y felicitarte por el trabajo de investigación que están haciendo y el esfuerzo, y esperemos que rápidamente tengamos los frutos en el campo. Muchas gracias. Gracias a vos.